Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles acerca del inicio de todo problema. Así es como se titula la lección número 5 de las 27 lecciones, el inicio de todo problema. Y para ello quiero tocar 4 puntos. El primer punto que voy a tocar es el hombre creado a imagen de Dios. Voy a utilizar 2 citas para esto. Génesis 1, 26, 27 y Génesis 2, versículo 7. Génesis 1, 26, 27 dice: Entonces Dios dijo: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estos 2 versículos nos hablan a nosotros y nos dicen cómo es que el ser humano fue creado. Si nosotros vemos, el ser humano se le da la bendición de ser un hijo de Dios y tenía que permanecer con esta imagen, tenía que permanecer con esta bendición. Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice que el ser humano fue sacado del polvo. Desde ahí vemos nosotros de dónde Dios levanta al hombre. Dice que fue creado del polvo, pero el ser humano, aún ya habiendo sido creado, no tenía vida. No había cobrado vida. Es hasta cuando Dios pone su aliento de vida o pone el soplo, el Espíritu Santo de Él dentro del ser humano, este cobra vida. Y es que esta es la bendición del ser humano. Había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces este ser humano, aparte de todo esto, Dios le da autoridad, le da realeza y puede gobernar toda la creación. El ser humano tenía el soplo de Dios. Ahí nosotros podemos ver cómo es que el ser humano vive siendo polvo separado de Dios y cómo es que el ser humano cobra vida a través del soplo de Dios. Nosotros podemos ver esto. Punto número 2. Vemos que surge un problema. Quiero leer Génesis capítulo 3 versículo 8. Dice: Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Nosotros vemos aquí que el ser humano que había sido creado a la imagen y semejanza de Dios, que tiene el soplo de Dios, que gobernaba y tiene autoridad, ahora se esconde de Dios. Este ser humano desobedece el pacto, desobedece y pierde la confianza que Dios le había dado. Por eso es que cuando escucha la voz de Dios, dice que tiene miedo y se esconde. Aquel ser humano, ahora la imagen de Dios, la perdió. Génesis capítulo 3, versículo 10 dice: El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. La presencia de Dios ya no está con él. Aparte de que tiene miedo y se esconde, se da cuenta que está desnudo. Entonces cuando Dios le llama, cuando Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán dice que se esconde porque tenía miedo de que Dios lo viera desnudo. Tenía miedo de morir. ¿Será que Dios no es tan poderoso como para saber dónde estaba? Claro que sí, Dios sabía dónde estaba, pero lo llama porque así es el Señor, así es Dios, nos busca a nosotros. Entonces aquel ser humano que estaba con Dios, que tenía la imagen de Dios, ahora queda separado de Dios y tiene miedo de morir. Génesis capítulo 3, versículo 12 dice: El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. El ser humano tiene tanto miedo en este punto que no puede reconocer que él falló. Entonces culpa a la mujer que Dios le da. A raíz de todo esto empieza el ser humano a mentir. Entonces de aquí se desencadenan todos los problemas del ser humano. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículos 16 y 24, habla de los demás problemas que le vienen al ser humano a raíz de desobedecer lo que Dios había dicho. Entonces, como consecuencia, el ser humano queda separado de Dios. Aquí es donde inicia todo el problema y para ello quiero ir al punto número 3, el inicio de todo problema. Quiero empezar leyendo Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios le dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La orden de Dios era: puedes comer de todos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero es que Satanás lo único que necesita es algo tan sencillo, algo tan mínimo para distorsionar el mensaje. Y esto es lo que hizo con la mujer. Le dijo: Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles. Y la mujer dice: claro que sí, solo no podemos comer del árbol que está en el medio del huerto.
En medio del huerto habían 2 árboles, pero como la mujer no tenía claro el pacto, no tenía claro cuál era la orden de Dios, entonces Satanás la engaña. Y luego vemos que aparece Adán y Adán ve que ella come, y entonces yo me imagino a Adán ha de haber dicho, si ella comió y no murió es mentira lo que Dios dijo. Entonces no puede creer lo que Dios le dice y come del fruto. Entonces nosotros vemos 2 cosas aquí muy importantes, la incredulidad y la ignorancia. Eva ignoraba el pacto, no lo tenía claro. Y Adán, que sí tenía claro el pacto, no podía creer lo que Dios le había dicho. Por esta razón es que ellos vienen y deciden comer de esto. Génesis capítulo 3, versículo 6 lo dice. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y también comió. Entonces, nosotros podemos ver esto. No tener claro el evangelio, no tener claro el mensaje, es ignorar el pacto, y esto a mí no me hace estar exento a que esté separado de Dios. Necesitamos conocer el pacto de Dios, necesitamos nosotros creer el pacto de Dios. Y luego vemos en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24 dice, así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, después de ser engañados por Satanás, de desobedecer el pacto de Dios, como consecuencia de todo esto, el ser humano queda separado de Dios. Lo pierde todo, pierde la imagen de Dios, ahora vive como esclavo de Satanás. Aquí podemos darnos cuenta nosotros cuál es el estado del hombre y cuál es el inicio de todo el problema del ser humano. Desobedecer la palabra, desobedecer el pacto de Dios. Al hombre Dios le dio una orden y lo creó con la imagen y semejanza de él. Sin embargo, Satanás y el pecado hacen que el ser humano viva separado de Dios. Entonces, aún con todo esto, aun cuando el hombre queda separado de Dios, Dios nos da una solución. Y para eso quiero llegar al punto número 4. La solución dada desde el principio. Vemos que el ser humano fue creado y vimos que a imagen y semejanza de Dios, pero también vimos que el ser humano fue engañado. Entonces, Dios nos da a nosotros la solución desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esta simiente de la cual nos habla Génesis 3:15 no es otra, sino que Jesús el Cristo. Esta es la solución, Él es la solución del problema del ser humano. Esta simiente es la que vendría a resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y ahora el problema de la separación entre Dios y el hombre. Entonces, el inicio del problema nosotros podemos verlo en Génesis 3. El ser humano quedó separado de Dios. Bendiciones.